Encantados se encuentren por acá una vez más en esta disertación donde pretendo abordar la protección constitucional del proceso penal más allá del debido proceso. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estas clases, disertaciones virtuales, están dirigidas fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura Derecho Procesal Penal y al público en general. Disertaciones, clases, estas que las pueden encontrar ubicadas en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, si tienen el gusto de suscribirse, de adscribirse al mismo y encontrar allí respuestas frente a problemas vinculados al derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Esta disertación la estoy haciendo en noviembre de 2021. Estimados míos, protección constitucional del proceso penal más allá del debido proceso. Obviamente que tratar de enfocar este asunto pasa por asumir la idea que ya he venido sustentando en diferentes disertaciones o clases anteriores vinculadas al mismo tema, sobre que esa noción de debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no limita la descripción de todas las garantías vinculadas al proceso. Y es lo que yo he venido afirmando, que hay un debido proceso propio, que son los derechos que conforman a la garantía que de forma sistémica están en dicho artículo 49, y un debido proceso extensivo. Es decir, normas en la Constitución que no forman parte del artículo 49 y que también aluden a esa protección constitucional del proceso, específicamente del proceso penal. Vamos que esto no es solamente vinculado al ámbito venezolano. Quizás si alguien está escuchando o viendo esta disertación de otro país hispanoparlante o inclusive en el ámbito de jurisdicciones de habla no española, podrán encontrar que en su respectiva constitución no solamente la norma, digamos, pivotal que pretende regular al debido proceso es la que encierra las garantías constitucionales de protección de ese proceso, es decir, que la norma no se basta en sí misma, que existen otras normas dentro de la propia Constitución que están vinculados al proceso. Abordo el tema venezolano, pero obviamente yo lo pudiera abordar en otra perspectiva. Por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución Nacional Mexicana no solamente aborda las garantías vinculadas al proceso, de igual forma que la Constitución colombiana, de igual manera que la Constitución española del año 78, en cuyo artículo 26 no se regula exclusivamente lo vinculado al proceso. Ya en disertaciones anteriores hemos venido analizando, auscultando esos derechos que conforman esa garantía al debido proceso extensivo, más allá del artículo 49 de la Constitución en el caso venezolano. Hemos abordado, por ejemplo, el artículo 12, el artículo 19, el artículo 21, el artículo 22, el artículo 23, que están vinculados de alguna u otra forma al proceso, a todos los procesos y procedimientos, pero como yo me estoy concretando es al proceso penal, es allí donde estoy dando el mayor énfasis en el asunto. Y obviamente nos encontrábamos analizando el artículo 24 de la Constitución. No pretendo volver sobre mis pasos para ahondar todo lo que en disertaciones anteriores ha estado vinculado a ese artículo 24 que dice mucho de la Constitución. Pretendo resumir ahora en
4, 3 minutos, 5 minutos, lo inicial que he venido asomando frente a dicho artículo 24 de la Constitución. Ese artículo habla de la llamada vigencia temporal de la ley. Pero como estoy vinculado al proceso penal, ese artículo regula, por ejemplo, la vigencia de la ley que describe ilícitos penales, tipos penales, delitos conformados en un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, cuya consecuencia jurídica es la sanción. Pero recordemos que también existe la tipicidad general, que no solamente los específicos delitos que conforman las diferentes familias de delitos, sino lo que está vinculado a la parte general del derecho penal, la dogmática jurídico-penal, libro primero del Código Penal, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, etc. Entonces, saber cuál es la ley que se aplica en lo que sirve para interpretar el derecho penal sustantivo material. Obviamente que los problemas para saber cuál ley se aplica es si existe sucesión de leyes en el tiempo. Es decir, si esa ley no se mantiene perenne a lo largo del tiempo. Es un problema de temporalidad de la ley si se vincula a que haya cambios en la ley entre el momento en que se cometió el delito al momento en que se va a sentenciar. Entonces, si no hay cambio en la ley descriptiva del tipo penal entre el momento que se comete el delito con respecto al momento en que se va a sentenciar, entonces no habría mayor problema. Se aplica una misma ley que describe el supuesto de hecho y su consecuencia jurídica sin cambio alguno. Inclusive podía darse, como lo expliqué, una ley intermedia, es decir, una ley que no estuvo ni vigente al momento en que se cometió el delito, ni está vigente ahora que se va a sentenciar. Una ley que estuvo vigente mientras se procesaba ese delito. Decía yo entonces que esos problemas son los problemas de extraactividad de la ley, es decir, cuando una ley pretende aplicarse mucho más allá del momento que regula su supuesto. Entonces los problemas de extractividad de la ley estaría vinculado a la llamada retroactividad, es decir, una ley se aplica hacia una circunstancia que ocurrió en el pasado, una ley presente se aplica a una circunstancia que ocurrió en el pasado y por lo tanto la negativa de la retroactividad es la irretroactividad de la ley. La otra forma como se divide la extractividad de la ley es la ultraactividad, que es todo lo contrario. Es una ley que ha sido derogada y que pretende regular aspectos futuros. Ojo que yo no he dicho una ley que fue anulada, porque si esa ley en el pasado fue anulada, por ejemplo, por el ejercicio del control concentrado de la constitucionalidad en el caso venezolano por parte de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es porque la Sala Constitucional estableció, ¿verdad?, que esa ley que regulaba un objeto jurídico estaba en contradicción con la propia Constitución y por lo tanto ex tunc, efecto ex tunc, hacia futuro, esa ley no estará vigente o no debió haber sido aplicada ni en el momento en que temporalmente ocurrieron el hecho que está descrito en la ley, ni en un momento futuro. Pero puede ser que excepcionalmente una ley derogada vaya a regular una circunstancia futura. ¿Y qué sería lo que conduce a la retroactividad o la ultraactividad de la ley como hipótesis de extraactividad de la ley? Bueno, lo que conduciría el asunto, el primer caso, si tenemos un problema de sucesión de leyes en el tiempo, repito, si la ley no ha cambiado, no hay ningún tipo de problema. Lo que conduciría a afirmar, a auscultar, a preguntarnos cuál es la ley que se aplicaría es el indubio pro reo en el caso del artículo 24, la norma que sea mucho más favorable.
Si este reo terminó siendo sentenciado en el momento de la vigencia de la ley A, no habría por qué estar analizando leyes futuras, porque esas leyes futuras se aplicarían luego del momento de su sentencia. Y por ahora le diré en principio, porque existe un recurso en el proceso penal que se denomina el recurso de revisión, que aún y todo permitiría revisar sentencias condenatorias si aún después de la sentencia condenatoria hay leyes que se promulgan con posterioridad y que sean mucho más favorables inclusive del que ya fue condenado, pero que se encuentra en ese momento purgando la pena, es decir, cumpliendo la pena. Entonces, la existencia del indubio pro reo, la norma que sea mucho más favorable, es la que nos conduce o a una hipótesis de retroactividad o a una hipótesis de ultraactividad de la ley. Es decir, en dos palabras, hipótesis de extractividad de la ley. Decía yo que la primera hipótesis era la que estaba vinculada a la ley penal sustantiva. La segunda hipótesis es la ley que describe los actos procesales. ¿Cuál ley aplicarse si ese acto procesal se mantiene derivando sus efectos aún con una ley posterior al momento en que se realizó dicho acto procesal? Porque la Constitución establece definitivamente que la ley que se aplicaría sería la ley que estaba vigente al momento de realizarse el acto procesal, a menos que exista una ley anterior o posterior que sea mucho más favorable al reo. Lo que condiciona el asunto es el indubio pro reo, lo que más favorezca al reo. Recuerdo el ejemplo que habíamos dicho del ofrecimiento de prueba. Si se ofreció una prueba en la acusación y luego cambian esa ley y se indica que la prueba puede ser ofrecida posterior a la acusación, pero ya nos encontramos en el juicio oral y público, es decir, ya superamos al momento del ofrecimiento probatorio, lo que tendríamos que ver es si aún se puede ofrecerse prueba en la fase de juicio cuando es posterior al ofrecimiento probatorio. Bueno, siempre y cuando sean unas pruebas a favor del reo, pues se aceptaría ese ofrecimiento posterior. Y también habíamos hablado de la tercera posibilidad o análisis de ese artículo 24 de la Constitución, que era saber cuál ley es la que se aplica en materia de apreciación de la prueba. Y les decía yo entonces que hay tres sistemas de apreciación de la prueba. La tarifa legal, en la cual existe una prueba, un elenco de pruebas predeterminada y el valor de cada prueba ya estaba predeterminada en pauta de ley. Existía en la libre convicción razonada, quien iba a decidir, quien iba a asumir la apreciación de la prueba lo hacía libremente, pero con la obligación de establecer de dónde derivó ese convencimiento en una sentencia. Y el tercer sistema apreciativo de la prueba es el de la sana crítica. Por cierto, que los invito, además de todos los libros vinculados a la prueba y a la prueba penal, por ejemplo, Carlos Climent Durán, un autor español, la prueba penal, por ejemplo, el nuestro Roberto Delgado Salazar en Venezuela, la prueba penal, por ejemplo, el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, que nos dejó, está en otro plano, pero siempre nos acompaña en su espíritu y en sus conocimientos, la prueba penal. Pero hay un trabajo importante que se consigue inclusive por internet, en PDF, que es de un gran procesalista español, que se denomina Jordi Nieva Fenol, y que se denomina así, La apreciación de la prueba. Es un libro importante que está en PDF. Bueno, un poco para que veas allí los tipos de sistemas apreciativos de la prueba. Quizás sobre el tema volveré a insistir cuando hablemos de las diferencias entre el sistema inquisitorio y el sistema acusatorio, que siempre me recrimino que antes de comenzar a abordar esto de las garantías constitucionales, ese era un tema que era necesario abordarle a ustedes, alumnos míos, en Derecho Procesal Penal, pero que ya eso vendrá. Entonces,
esos tres sistemas, el último era el sistema de la sana crítica, en donde ese juez puede cuestionar la capacidad demostrativa de un determinado sujeto de prueba, utilizando lógica, experiencia y ciencia. Entonces, imagínense ustedes que a lo largo del tiempo, a partir del momento de la comisión del hecho y hasta el momento en que se va a sentenciar, hay variación de las leyes apreciativas de la prueba. Por cierto, que tú me preguntarás, profesor, ¿y esa ley que establece la apreciación de la prueba no es una ley adjetiva? Y a usted no nos había hablado de la hipótesis de variación de leyes en el tiempo con respecto a la ley adjetiva, la que describe los actos procesales. No, y tan es así que la propia Constitución hace la diferencia en el 24 entre ley sustantiva, entre ley adjetiva y ley apreciativa de la prueba, porque, por ejemplo, mis estimados, pudiera ocurrir lo que pasa en la jurisdicción civil, en el ámbito civil, los ius civilistas. La ley que establece las pruebas y la ley que establece la apreciación de la prueba en Venezuela no es precisamente el Código de Procedimiento Civil, sino más bien el Código Civil. Extraño. El propio Código Civil establece la prueba y establece su valor. En cambio, en Venezuela, en el ámbito procesal penal, el Código Orgánico Procesal Penal es el que establece esa libertad de prueba. En el artículo 182 del COP establece un catálogo, ¿verdad? Que sería, perdón, no es un catálogo. Establece un mecanismo de obtención de la prueba a partir de lo que establece el artículo 186 siguiente del COP, y establece en el 22 cómo se aprecia la prueba. Entonces imagínate un caso, el caso de Venezuela es un caso evidente. El Código de Enjuiciamiento Criminal que estuvo vigente hasta el año 1999 establecía la tarifa legal como sistema apreciativo de la prueba. Luego se promulga el Código Orgánico Procesal Penal y los años 99, 2000 y 2001 la apreciación de la prueba era por vía de la de la libre convicción razonada, como establecía el artículo 22 del COP de entonces. Es decir, el Código de 1998, el Código de 2000 y el Código de 2001, porque tan poco tiempo fue reformado dos veces. Luego, en noviembre de 2001, se establece la sana crítica como sistema apreciativo de la prueba. Entonces, imagínate tú un delito que se haya cometido en 1998, ¿ok? O que se haya cometido en febrero del año 1999 y que la cuenta no te da que a estas alturas 2021 todavía esté prescrito, porque pueden haber interrupción de la prescripción ordinaria y la prescripción extraordinaria, esa que establece el 110 del Código Penal, dura lo que dura la prescripción ordinaria más la mitad. Entonces, a pesar de que nos encontramos en 2021, imagínate que alguien haya cometido un delito de mucha significación, de 30 años, un homicidio calificado o una desaparición forzada de personas. Claro, el ejemplo de la desaparición forzada no viene al caso porque ese delito no estaba presente en el Código Penal de 1999, que estaba vigente en el año 99. Pero imaginémonos otro delito. Y todavía no existe una sentencia frente a ese delito. Y tampoco te puedo abordar el tema de la imprescriptibilidad, porque la imprescriptibilidad de los delitos solamente comienzan a partir de la Constitución del año 1999 en su artículo 271. Entonces vamos a quedarnos en el ejemplo de un homicidio calificado de mucha significación que haya sufrido interrupciones de esa prescripción ordinaria y se cometió en febrero del año 1999. Es perfectamente posible que todavía esa acción penal esté viva
ahora en noviembre de 2021 y entonces nos preguntaríamos, ¿cuál será el sistema apreciativo de la prueba que deba tomarse? O se toma la tarifa legal, o se toma la libre convicción razonada, o se toma la sana crítica. Ya sabes que de entrada, mis estimados, no te vayas a engolosinar a darme como respuesta indubio pro reo, profesor, indubio pro reo. Cuidado con esa respuesta. Cuidado tipo manzana acaramelada, que uno te haga la pregunta, ¿cuál será el sistema? Y tú de entrada me vayas a decir la que más favorezca al reo. A lo mejor esa es la respuesta, pero esa no es la respuesta de entrada. La respuesta de entrada es, si se tratare de una ley que establece, que crea los delitos, que tipifica los delitos, la respuesta es la ley vigente al momento de la comisión del hecho. Tempus commissi delicti, a menos que una ley futura sea mucho más favorable. Si te pregunto, ¿cuál ley se aplicará en un problema de sucesión de leyes en el tiempo para regular un acto procesal? Tú tendrás que decirme de entrada la ley que está vigente al momento de la realización del acto procesal, a menos que una ley anterior o una ley posterior sea mucho más favorable. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde el momento de la comisión del delito y hasta el momento en que se va a sentenciar. En principio, porque existe de nuevo el recurso de revisión procesal penal que obliga a revisar si una ley posterior al de la condena sea mucho más favorable para beneficiar a quien esté purgando, quien esté cumpliendo esa condena. Aquí estamos hablando de la apreciación de la prueba. ¿Cuál ley aplicar? Y tú me digas, oye, pero esto sí es un acertijo. ¿Cuál será mucho más favorable al reo? No me deje eso como respuesta. Lo primero sería, profesor, se va a aplicar la ley que estaba vigente al momento en que se ofreció la prueba. Pero nadie te va a salvar de la menos. ¿Cuál es el a menos? A menos que una ley anterior o una ley posterior sea mucho más favorable. ¿Y cómo sé yo cuál ley, cuál sistema apreciativo de la prueba es mucho más favorable al reo? Bueno, dependiendo de las pruebas, dependiendo del caso. Si tienes solamente un testigo, a lo mejor ese sistema permite, si es la sana crítica y si ese testigo es eficiente, es decir, asistió al hecho, entonces con ese solo testigo podría demostrarse el hecho. Pero si ese hecho en su interín, desde el momento de su comisión hasta el momento en que va a ser sentenciado, estuvo vigente una ley en la cual se estableció la tarifa legal como forma apreciativa de la prueba, un solo no me basta. Te vas con tu testigo. Requiero 2 testigos hábiles y contestes. Ese sistema de la tarifa legal, por ejemplo, me hablaba de un indicio y de una experticia para la plena prueba. Oye, tengo la experticia, pero no tengo el indicio. Pues lo siento, hay duda razonable. Entonces, depende de la circunstancia, depende del caso. Pareciera obvia que si lo que vamos a contrastar es entre sana crítica y libre convicción razonada, parece que es mucho más favorable al reo la sana crítica, porque el juez pudiera cuestionar la capacidad demostrativa de ese sujeto de prueba en una prueba de cargo. Y lo puedo abordar por la vía de la lógica, la experiencia, la ciencia. En cambio, en una libérrima apreciación, libre convicción razonada, oye, yo sé que el juez tiene que establecer de dónde se derivó el convencimiento, pero eso de libre pareciera que está así tocando tenuemente la discrecionalidad. ¿Ok? Y tocar tenuemente la discrecionalidad es de alguna forma hacer contacto con la arbitrariedad.
Es decir, la discrecionalidad es la causa de la arbitrariedad en principio. Oye, profesor, pero ¿usted por qué se establece ese sistema en algunos países, libre convicción razonada? Bueno, entre otras razones, porque en esos países quien va a apreciar la prueba es alguien que no es abogado, es un jurado, son unos escabinos y por lo tanto más bien se le exigen que no conozca de derecho, porque su convencimiento va a surgir por la vía de las máximas de experiencia. El derecho está estorbando un poco, ¿ok? Y es por vía de máximas de experiencia. Ya recuerdan de mis clases anteriores, esto viene antiquísimamente, milenariamente, pues desde la Carta Magna que se le hizo firmar al rey Juan allá en Inglaterra. Ser jurado, ser juzgado por uno de mis iguales, ¿ok? En el sistema del jurado. Digo todo esto porque a lo mejor sentía la necesidad de ir recapitulando con ese artículo 24, que es tan complicado y tan importante. Por otra parte, mis estimados, aquí te estoy hablando de sucesión de leyes en el tiempo, pero pudiera ocurrir que estáticamente, en un solo momento, sin que se den un carácter sucedáneo de leyes, sino en el mismo momento, existan leyes que establezcan el mismo supuesto de hecho, pero diferentes consecuencias jurídicas. Te explico. Cuando el mismo supuesto de hecho está siendo regulado de forma similar por diferentes leyes, pero las consecuencias jurídicas sean distintas, nos encontramos con un problema de mis labios, de antinomia. En la antinomia es cuando el supuesto de hecho está siendo regulado de forma distintiva. Imagínate tú que un código establezca por el delito de violación 12 años, pero una ley que está vigente en el mismo momento establezca por el delito de violación 18 años. Fíjate que no es un problema de sucesión de leyes en el tiempo. Ambas están vigentes en ese momento. Yo sé que tú podrás decir, oye, pero el legislador, póngase de acuerdo, el poder público, ¿cómo va a estar regulando el mismo supuesto de hecho? Pero la vida es como es. Ok, bueno, como decía, si el cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Y para todo habrá una solución. Pues la solución sería el indubio por el reo, la norma que sea mucho más favorable al reo. Pero luego ese indubio por el reo es en caso de duda, indubio por el reo. Primero ubícame la duda. Porque si en un ápice hay un elemento del supuesto de hecho que no está presente de forma similar, entonces mal podríamos hablar de antinomia. Oye, hay una norma que regula la violación, pero hablas de la violación de hombre a hombre, ¿ok? O de mujer a hombre, o de mujer a hombre. En cambio, esta en específico es la que está regulando la violación de mujer. Por lo tanto, no es una relación, no es una igualdad en el mismo supuesto de hecho. Algo está cambiando. Oye, esta apropiación está hablando de la apropiación indebida calificada de actividad comercial o de actividad industrial. Y así lo regula este Código Penal. Ajá, pero en esta ley de instituciones del sector bancario, habla es de la apropiación indebida que se realiza en el ejercicio específico de esa labor, de esa actividad de intermediación financiera, de ese acto objetivo de comercio, como lo establece el artículo 3 del Código de Comercio, que es la actividad de intermediación financiera. De alguna forma, mis amigos, la especialidad de una ley le quita igualdad con respecto a otra. Entonces, aquí, ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia se está refiriendo específicamente a la mujer como víctima, en ese fuero, en esa circunstancia, lo cual lo hace diferente en otro tipo de relaciones jurídicas.
Entonces mal pudiéramos hablar de una relación de antinomia. Pero si ciertamente es una ley que regula el mismo supuesto de hecho, pero con consecuencias jurídicas distintas, tendríamos que acudir a la noción de lo que más favorezca al reo. Me quedo callado porque a lo mejor muchos estarán pensando en otro tipo de respuesta. Y el otro tipo de respuesta que muchos estarán pensando es, depende, Ángel Serpa. Porque si la ley es orgánica, la ley orgánica está por encima de una ley especial. Pero esa organicidad de la ley, porque está desarrollando una norma o un principio constitucional, no puede ser por encima al propio indubio pro reo, que surge del propio texto constitucional. A ver si me explico. Ambos son de origen constitucional. El carácter orgánico de una ley porque está desarrollando una norma, un principio o valor. Pero el 24 de la Constitución obviamente está en ella, el indubio pro reo. Si existe la posibilidad de contradicciones entre normas o principios constitucionales, dirán ustedes, pero ¿qué herejía estás diciendo? Es decir, que la propia Constitución internamente tiene contradicciones. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y no es con un afán político o de crítica. Es que precisamente por eso es que existe la Sala Constitucional. Porque la Sala Constitucional, frente a muchas otras labores, pero frente a problemas de contradicción interna de la propia norma constitucional, le otorga una jerarquía a una sobre otra. Y obviamente si el 24 está dentro del capítulo que regula los principios vinculados a los derechos humanos a partir del artículo 19, la protección de la libertad estaría por encima de que cualquier otra circunstancia. Entonces, oído con ello. ¿Ok? Bueno, todo lo anterior, ya como saben ustedes, yo lo expresé en una sesión anterior por vía de láminas. ¿Ok? De láminas en las cuales habíamos analizado ese artículo 24 de la Constitución y decía que las tres variables de ese artículo 24 es el indubio sustantivo de ley creadora de delitos, el indubio adjetivo, la ley que regula los actos procesales, desglosando ese artículo 24, y el llamado indubio probatorio, que sería cuál ley apreciativa de la prueba sería la que tomamos en cuenta. Y para ello hay diferentes respuestas, ya lo he dicho. Indubio, en primer lugar, tempus comissi delicti, la que está vigente al momento de la realización del hecho. Indubio adjetivo, la ley que está vigente al momento de la realización del acto procesal, e indubio probatorio, la ley que está vigente al momento del ofrecimiento probatorio, a menos que una ley anterior o posterior sea mucho más favorable al reo entre el momento de la comisión del delito y el momento en que se va a sentenciar. Entonces, ello está vinculado a problemas de sucesión de leyes en el tiempo. Es decir, suponiendo que el hecho se cometió en vigencia de la ley A, esa ley fue derogado y esa misma ley quería regular ese hecho, es la ley que está vigente al momento en que se desarrolla el proceso. Pero esa ley, extrañamente, también fue derogada y esta ley C es la que está vigente al momento en que se va a sentenciar. De allí tendríamos que ver cuál aplicamos. Si aplicamos la ley C a regular un momento ocurrido cuando se realizó el hecho, estaríamos hablando de retroactividad. Si por otra parte la que vamos a aplicar es la ley A para regular un momento posterior, por ejemplo, al momento en que se va a sentenciar, estaríamos hablando de ultraactividad. Y en lo que se refiere a las antinomias, bueno, como lo dice la grafía, en la norma A se regula el mismo supuesto B
que es el que está presente en la norma D, pero en la norma A el supuesto es distinto, es decir, el supuesto C, la consecuencia jurídica distinta a la de la norma D, cuya consecuencia jurídica es la E. Es decir, son normas distintivas. ¿Y cuál sería la solución? Bueno, la solución que sea mucho más favorable al reo. Decíamos que dentro de las hipótesis de aplicación del indulto sustantivo, es decir, de la ley que crea los ilícitos, los parámetros son, bueno, tomar en cuenta la que tenga la menor pena, por ejemplo, y eso servirá inclusive para despenalizar, o inclusive, perdón, quise decir que pudiera darse hasta el extremo, no solamente que se imponga una menor pena, sino que el supuesto de hecho se despenalice completamente. Cuando se cometió el adulterio, la sociedad veía con malos ojos, desaprobaba ese delito, pero ahora que se va a sentenciar ese adulterio, nos dimos cuenta que esa ley que lo creaba fue anulada por una decisión del Tribunal Supremo, de la Sala Constitucional, y por lo tanto entender que hubo una pérdida del reproche social a la sanción de ese delito, con posterioridad que obliga a aplicar el indubio pro reo. Por cierto que ello debe estar presente inclusive frente a la aplicación de medidas cautelares, la norma que sea mucho más favorable. ¿Ok? Entonces, bueno, los problemas de extractividad de la ley, ya hasta el cansancio lo repito, puede ser la retroactividad y la ultraactividad. En la retroactividad, una ley A, que era cuando estaba vigente, cuando se realizó el hecho, deja de aplicarse por una ley B, una ley posterior. Y en los problemas de ultraactividad, una ley derogada empieza a regular un momento futuro. Bueno, estimados, en aras al tiempo y para continuar la segunda parte de esta sesión, los invito a que se incorporen con las mismas coordenadas de inmediato. Gracias.